Bueno, bienvenidos a este video donde hablaremos sobre la genética evolutiva, específicamente de la macroevolución. Como sabemos, la evolución es cambios genéticos a través de un periodo de tiempo determinado. Esto quiere decir que la macroevolución son los cambios en extrapolaciones en el espacio y tiempo de los procesos básicos de especies. Bueno, como nos damos cuenta, o como sabemos, el único factor o componente que se transmite es el gen. Esto quiere decir que el individuo que deje más descendencia es aquel que tiene sus alelos más representados. Entonces, esto hará que la frecuencia de alelos o sea, que la frecuencia que dejaron de alelos en distintos alelos cambien y formen un cambio, valga la redundancia, irreversible. Bueno, otra vez aquí tengo como una definición sobre la macroevolución, que esto quiere decir que son los cambios evolutivos que se dan a gran escala en nuevos lugares o, bueno, nuevos grupos taxonómicos superiores, o sea, géneros, familias, poblaciones, etc. Bueno, el concepto de macroevolución apareció a finales de los años 1930 de la mano de Theodosius Dobzhansky, un biólogo evolutivo considerado como el padre de la síntesis moderna o neodarwinismo. Bueno, no obstante, Dobzhansky terminó afirmando que los procesos que dan lugar a la macroevolución son los mismos que dan lugar a la microevolución, como hemos dicho anteriormente, ya que es una barrera sobre las especies que dan lugar a nuevas y estudian los diferentes procesos de la microevolución. Bueno, en la macroevolución, como ya hemos dicho, es el estudio a través del tiempo geológico. Corresponden a diferentes cambios de especies de la macroevolución. Ahí tenemos un ejemplo muy claro en esta parte de acá abajo. Bueno, como sabemos, la macroevolución es la rama de la biología evolutiva que tiene como objetivo estudiar procesos evolutivos a gran escala. Entonces, esta tiene dos características importantes sobre la macroevolución, que es el cambio a gran escala y que actúa por encima de niveles poblacionales. Bueno, si bien todo lo que sabemos y hemos dicho en este video es cierto, los paleontólogos, perdón, paleobiológicos, paleobiólogos, perdón, los paleobiólogos son aquellos que nos dan pruebas no 100% confirmadas, pero muy acertadas de cierta forma para detectar los patrones de la microevolución. Bueno, a continuación les voy a mostrar unos ejemplos que describiremos para los principales patrones de la biología que nos dan casos muy puntuales para ejemplificar este patrón. Bueno, la evolución convergente. Bueno, en la biología evolutiva, las apariencias engañan, o sea, no son lo que nosotros decimos ver, evidentemente, porque no todos los organismos que nosotros vemos son morfológicamente similares, están relacionados filogenéticamente. De hecho, existen organismos muy similares que se encuentran muy distantes del árbol de la vida. Por ejemplo, las ballenas, porque las ballenas son mamíferos acuáticos y se dice que son parecidos o similares o iguales en ciertos casos a los tiburones, que son peces cartílaginos. En cuanto a las adaptaciones que permiten la vida acuática, sería como sus aletas, la morfología, la hidrodinámica, bueno, entre otros. Bueno, anagénesis y cladogénesis. Los procesos microevolutivos se centran en estudiar cómo las variaciones en las frecuencias aléicas de las poblaciones. Cuando estos ocurren a nivel macroevolutivo, reciben el nombre de anagénesis. En cambio, la cladogénesis implica la formación de nuevas ramas en la vida del árbol, como es un ejemplo de los pisones de Darwin.
donde se dice que la especie ancestral original dio vida a diferentes, o bueno, a nuevas especies a nivel poblacional. Bueno, la radiación adaptiva. Bueno, Simpson, un muy importante paleontólogo, considera que las radiaciones adaptivas constituyeron uno de los patrones más importantes en la macroevolución. Para la radiación adaptiva podemos decir que un ejemplo que también se podría usar sería el de cladogénesis sobre los pisones de Darwin, ya que es válido para especificar que un pisón ancestral eh, surge diversas variaciones, como la forma de los pisones, cada uno su modalidad de alimentación particular. Bueno, otro ejemplo de radiación adaptiva es la inmensa diversificación que experimentó el linaje de mamíferos. Como tras la extinción de los dinosaurios, que se dice que un dato curioso sobre esto, que no es por 100% comprobado, pero se dice sobre la historia del monstruo del lago Ness, que se dice que es un dinosaurio no extinto y que navega bajo las profundidades y sobrevivió o ha vivido décadas gracias a que no sufre cambios tan drásticos como los anteriores dinosaurios. Bueno, controversias. Bueno, como sabemos, bajo la perspectiva de la síntesis moderna, la macroevolución es el resultado de procesos que observamos a nivel poblacional. Para los defensores de la síntesis, esta fuerza evolutiva no son suficientes para explicar cambios macroevolutivos. Bueno, como podemos ver, o como dato adicional que quiero agregar, es sobre que actualmente dentro de la evolución biológica, el neodarwinismo o síntesis evolutiva quiere referirse a que hay dos posturas con respecto a la relación entre microevolución y macroevolución. ¿Por qué? Para los ultradarwinistas solo existe microevolución, puesto que han llegado al extremo de que solo genes. Para tanto esto existe la microevolución. Esto quiere decir que no necesitan una macroevolución para realizar los grandes cambios a gran escala, sino que la microevolución va evolucionando, valga la redundancia, a través del tiempo para que esta sola se mantenga. Bueno, la macroevolución es controvertida de dos maneras. Como se ha indicado, los biólogos debaten si existen procesos macroevolutivos que no estén distintos genética de poblaciones clásicas, como la selección de las especies. Bueno, voy a contarles un poco sobre la historia de la macroevolución, que me parece un poco importante, porque pues la macroevolución fue el debate entre la relación entre perdón, fue un debate de la relación de la macroevolución y la microevolución que tiene lugar, dio lugar más o menos en los años 1860, cuando la evolución empezó a convertirse generalmente aceptada por la sociedad, donde las teorías daban un poco más de veracidad que lo que nos dice la Biblia sobre el creacionismo. Bueno, tras la publicación del origen de especies de Charles Darwin, fue la primera teoría de la macroevolución, el lacrismo, desarrollada por el biólogo Jean-Baptiste Lamarck, que afirmaba que los individuos desarrollaban diferentes rasgos que se utilizaban y que pues pierden los que no los necesitan o no los utilizan, y que los individuos transmiten rasgos adquiridos a su descendencia. Bueno, Lamarck afirmaba que los cambios ambientales cambiaban gracias a las necesidades de una especie, que lo que provocaba que éstas desarrollaran rasgos distintos, dando así a la transmutación de la especie. Como podemos decir sobre la macroevolución, daríamos el ejemplo de los
pisones sobre los Galápagos, que la especie original dio lugar a diferentes especies que se iban adaptando a los diferentes climas, como comían, cómo volaban, su pico, cómo era, por qué lo tenían así. Entonces, lo que decía era que gracias a que el cambio climático se iba adaptando también a sus necesidades, ellos tenían que también, de cierta forma, adaptarse al cambio climático. Bueno, Gregor Mendel, un monje austriaco, conocido popularmente como el padre de la genética moderna, por su descubrimiento en las leyes de la variación genética con el estudio de la variación natural en las plantas. Bueno, él creía que las leyes de la herencia no proporcionaban ningún sustento para la macroevolución, o sea, él contradecía un poco a Jean-Baptiste Lamarck. Bueno, porque era porque él dijo que en una conferencia de marzo, del 8 de marzo de 1865, Mendel afirmó que su investigación describía el mecanismo de la microevolución, pero no proporcionaba ninguna base para crecer en la macroevolución. Y Darwin, por otro lado, no veía diferencias pues fundamentales en la microevolución y la macroevolución. Él decía que gracias a la microevolución pues funcionaba la macroevolución, o sea que eran muy similares en factores aleitos. Bueno, hasta aquí mi explicación sobre la macroevolución. Espero les haya gustado. Mi nombre es Laura Vera, del Colegio TIC. My name is